En el programa de hoy estamos honrando la memoria del licenciado Noel Colón Martínez, quien nació en el 1927 y falleció en este mes de octubre del 2022. En el programa de hoy estamos retransmitiendo un programa que fue al aire el 7 de diciembre del 2003, titulado La Asamblea Constituyente. En este programa, Noel es acompañado con el fenecido licenciado Antonio Fernós López Cepero. Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy. Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir un tema que está muy de moda en Puerto Rico, que es la Asamblea Constituyente. Y para este tema tenemos dos conocedores del tema. Uno es el licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados, y el doctor Antonio Fernós López Cepero, quien es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. A mí me gustaría comenzar el programa definiendo qué es una Asamblea Constituyente. Toño. Bueno, saludos a todos y qué gusto estar aquí nuevamente. Una asamblea constituyente, como dice su nombre y nos recuerda a Hostos, todo nominativo, si es cabal, hay una definición contenida. Es asamblea, que quiere decir grupo de personas, necesariamente. Es un organismo compuesto por varias personas. ¿Cuántas? Las que se determinen. Y entonces, constituyente, y haremos unas distinciones en un rato, porque se está constituyendo algo. Y lo que ocurre es que el origen de esto, como hemos hablado en tantas ocasiones, es cuando ocurre ese fenómeno que es el cambio dramático en la teoría del Estado de pasar de la monarquía a la democracia constitucional. La Revolución Francesa, la revolución de las colonias británicas en América. La soberanía pasa de estar en la corona, como se dice en castellano, y pasa al colectivo, o sea, a toda la ciudadanía, como nos dio la Revolución Francesa el vocablo. Todos ciudadanos ahora ya no son súbditos de su majestad. La soberanía reside en la nación, no ya en la corona. Recordamos, históricamente hablando, la República Romana, y se rescata el vocablo ciudadano para la persona que hasta entonces fue súbdito de su majestad. De forma que, claro, como el colectivo total, la población total, no puede ejercer la soberanía que proclama, entonces pasamos, en buen Juan Jacobo Rousseau, parte 2, pasando por John Locke, de la democracia del pueblo a la democracia representativa, que es el sistema que vivimos hoy en día. Por eso es que tenemos primarias y elecciones. Es la democracia representativa, y esa asamblea que constituye el nuevo Estado político es la de delegados del pueblo soberano. Se les ha delegado el ejercicio de la soberanía que posee el colectivo total, la población total de ciudadanos que constituyen la nación, en donde reposa ahora la soberanía. Por eso es asamblea constituyente. Típicamente es para crear el Estado político. Y Noel, ¿cuándo es que surge por primera vez en Puerto Rico el concepto o la discusión de una asamblea constituyente? Realmente nos llega con Hostos. Nos llega cuando Hostos se integra de nuevo a la vida política del país. Eso en el año 1899, realmente. O sea, después del cambio de soberanía. Inmediatamente con el cambio de soberanía. Es decir, Hostos llega prácticamente con las tropas norteamericanas a Puerto Rico, detrás de ellas. Y Hostos proclama que en Puerto Rico se está dando una situación muy parecida a la que se da actualmente. Una situación en que hay unos sectores políticos, cada cual defendiendo una posición política. Unos defendiendo el asimilismo con relación a España, y empiezan a defender entonces el asimilismo frente a Estados Unidos. Otros que defienden la autonomía, que era básicamente porque la independencia en ese instante en que Hostos viene a Puerto Rico no es un movimiento organizado, Todavía tenía el lastre del 1868,
con la Revolución de Lares, había tenido el lastre de la persecución y la represión política que se había incrementado mucho en ese periodo. Y entonces Hostos lo que le plantea es: ¿por qué no nos reunimos como país, como pueblo, fuera de diferencias políticas, para hacerle un planteamiento a Estados Unidos, un planteamiento constituyente? Es decir, el planteamiento de que de una provincia de España no debemos pasar a un territorio norteamericano bajo las cláusulas de la Constitución de Estados Unidos, que Hostos la conocía bien, porque Hostos conocía muy bien el derecho constitucional de Estados Unidos. Entonces él plantea: ¿por qué no nos reunimos como país todos y le hacemos un planteamiento a Estados Unidos de que no se debe tratar a Puerto Rico como un país ocupado militarmente, sino que esta es una nación que tiene derecho a expresar cuál va a ser su destino político? Ese es el planteamiento hostosiano. Entonces él dice: esto lo podríamos hacer en una Asamblea Nacional. Él llama a su mecanismo Asamblea Nacional, que a mi juicio es un nombre bien apropiado para lo que todavía estamos tratando de hacer. Pero ahí se inicia realmente el esfuerzo constituyente en Puerto Rico. Hostos no tiene éxito en ese planteamiento, y Hostos se sorprende de la incapacidad en ese momento de las fuerzas políticas puertorriqueñas para unirse detrás de un esfuerzo para confrontar a Estados Unidos con su ocupación militar. ¿Y por qué tú crees que sucedió eso? Yo creo que fue producto de lo que había ocurrido después de la Carta Autonómica. Es decir, ya se estaban consolidando unas fuerzas en Puerto Rico y había un liderato político fuerte. Es decir, no hay que olvidar que ahí estaba Luis Muñoz Rivera, ahí estaba José Celso Barbosa, ya tratando de componer unos grupos políticos fuertes para lidiar con una nueva situación que ellos consideraban de democracia interna más asegurada, ¿no? Él no logró persuadir a ese liderato político, yo creo que por intereses realmente partidarios. ¿Por qué Hostos no tuvo éxito en su proyecto? Toño, ¿quieres hablar un poquito sobre eso? Yo creo que una de las tragedias que ha producido, que ha tenido que vivir y sufrir este país, es precisamente esa, y se debe a un común denominador que es el partidismo. Este país, contrario a otros de aquellas épocas, vivió la realidad de los partidos políticos primero y el control del gobierno después. Y después aún la creación de la estructura del gobierno que pudiéramos llamar el Estado. Esto es, aquí hay partidos políticos desde el último cuarto del siglo XIX, pero no tenemos gobierno de los partidos políticos o de partido político puertorriqueño alguno hasta la Carta Autonómica, que dura tan breve. Pero es que ya cuando llega la Carta Autonómica, y aunque dura breve tiempo su régimen, los partidos políticos ya tenían más de 15 años. Y eso es mucho tiempo si vamos a ver. Y entonces el Estado como tal, aún inconcluso, no llega hasta 55 años después con la Constitución del Estado Libre Asociado. En la historia de la humanidad, empezando por Estados Unidos de América, el proceso es al revés. Viene primero el Estado político, aunque hay grupos, ¿no? Grupos que se llaman partidos, precisamente eso, porque son pedazos, pero no son estructuras con una directiva como ha sido después. Inicialmente en Estados Unidos no hay partidos políticos. Nadie compitió en contra de George Washington la primera vez que hubo elecciones para la presidencia. Él fue el candidato único proclamado por unanimidad. Y la segunda vez tampoco tuvo contendiente. Los partidos políticos vienen después. En Estados Unidos, con Andrew Jackson en 1832. Más de 40 años después de existir la Constitución. En Puerto Rico pasó al revés. Y yo creo, y es mi firme convicción más bien, que fue el partidismo, como empezó a explicar Noel Colón Martínez, lo que llevó a que no le hicieran caso a Hostos, porque Hostos significa la juridicidad del planteamiento de la soberanía en la nación. Bueno, es el autor de nuestro primer texto y el más completo de derecho constitucional. Yo lo uso en las primeras sesiones de mis cursos.
Hostos habla tan claro que más claro no se puede hablar, más de 100 años después. Hostos es la juridicidad del planteamiento nacional y de la teoría del Estado basada en la soberanía del pueblo, el régimen democrático por excelencia. Muñoz Rivera son otras consideraciones. Es el posibilismo partidista, el partido como mecanismo para adquirir el control de la administración pública. Porque hay que acordarse que el autonomismo de Muñoz Rivera es el autonomismo administrativo, no es aquel soberanista inicial de Valdoriotti. Es verdad que hubo ese posibilismo que hacer la transacción, que es el célebre pacto con Sagasta, pero que le costó disolver el partido autonomista e integrarlo al partido liberal fusionista, que es una cosa que se soslaya muchas veces. Muñoz Rivera disolvió el partido autonomista creado en Ponce. Ese fue el precio que pagó por el pacto, porque esa es la naturaleza de la monarquía española de entonces, bajo la Constitución de 1876, que es que ese es el gobierno de su majestad. Y la única manera de adquirir el control del gobierno es haciendo un pacto político, porque el partido en el poder es el que siempre gana las elecciones. Y yo digo en síntesis, el partidismo se tragó la juridicidad democrática constitucional que planteaba Hostos. Y su decepción tiene que haber sido, como suponemos, enorme. Yo creo que nos duele a unos cuantos todavía, porque cuando un país hace una cosa como esa, pues toma un rumbo. Y a mí me parece que en una medida quizá podemos hablar de que estemos todavía en parte de ese rumbo, que es que el partidismo se traga la democracia constitucional en Puerto Rico y consideraciones como la de asambleas constituyentes o de otra naturaleza sobre estatus. Hostos vino como una reacción contra los partidos realmente, es decir, y lo primero que Hostos hace y lo logra es constituir una comisión que va a Washington. Así es. Y se entrevista con el presidente McKinley. Y los componentes de esa comisión vienen de las tres sectores políticos tradicionales. Pero se produce entonces un editorial en el New York Times que dice que estos comisionados de Puerto Rico no tienen el apoyo, el aval de su país. Vienen en su carácter personal. Y entonces es que Hostos lanza la idea de la Asamblea Nacional. Tiene que ser una Asamblea Nacional que le dé autoridad a cualquier delegado de Puerto Rico a confrontar a Estados Unidos con la situación. Eso es bien importante porque ahora mismo en este debate que se realiza en Puerto Rico sobre la Asamblea Constituyente, uno de los elementos más importantes que se considera es el fracaso de todos los intentos anteriores. Y el primero que intentó la comisión a Washington fue Hostos. Esa es la Liga de Patriotas. Esa es la Liga de Patriotas, pero él quedó convencido de que quienes fueran a Estados Unidos a negociar con el presidente de los Estados Unidos o con el Congreso debían ser representantes del pueblo de Puerto Rico, no de sus partidos, sino del pueblo de Puerto Rico. ¿Y cuándo se retoma otra vez la discusión de la Asamblea Constituyente después de Hostos? La retoma muy parcialmente José de Diego, ¿Sí? pero quien la retoma es Pedro Albizu Campos. ¿En qué año? En el año 35, no más tarde de eso. 35, es con motivo de la aprobación del primer proyecto Tidings. Es con motivo de esto. Radicación. Sí, de la radicación. No se aprobó. No se aprobó. Sí, de la presentación. Yo de aprobación, no, de la radicación. De la radicación. Sí, por ahí fue. Sí, de la radicación. Bueno, y es antes de su encarcelamiento y antes de los sucesos de la matanza de Ponce, que aquí se le llama masacre. Sí. Así que es 35 por ahí. Albizu postulaba una asamblea constituyente distinta. Albizu postulaba la organización del pueblo de Puerto Rico para la conquista de su independencia. Y la Asamblea Constituyente era para exigir la independencia de Puerto Rico. Porque Albizu interpretó correctamente que el proyecto Tidings por primera vez había reconocido el derecho de Puerto Rico a su independencia. Albizu hacía mucho énfasis en esto. Cuando Tidings radica su proyecto para concederle la independencia a Puerto Rico es porque Tidings está diciéndonos que tenemos el derecho a la independencia. Y entonces lo que tenemos es que juntarnos para demandar la independencia. Entonces, ese era un concepto distinto. Pero el esfuerzo de Albizu fue igual que el de Hostos.
Albizu se acercó al liderato político para hacer una demanda conjunta, porque no hay que olvidar que en ese momento, con toda probabilidad, la gran mayoría del pueblo puertorriqueño era independentista. Es decir, Albizu no estaba mal interpretando el país, pero no logró encauzar su idea. Es una cosa interesante lo que los sucesos humanos nos aportan y por lo tanto el cuidado que tenemos que tener estudiando la historia. Una de las cosas que son bien importantes, que son relevantes en la consideración de la diferencia de lo que ocurrió en la década del 30, que hacía tan preciso el planteamiento de Albizu y tan importante el momento y lo que significa el proyecto Tidings primero que acaba de señalar Colón Martínez, es cómo el mundo había cambiado. En el 35 había pasado la Primera Guerra Mundial, existía ya la Sociedad de Naciones, existía el concepto de autodeterminación de los pueblos y el sistema de mandatos de la Sociedad de las Naciones para mover los pueblos hacia su independencia. Eso es importante. Me gustaría retomar la discusión que estábamos hablando de Pedro Albizu Campos y su envolvimiento con la Asamblea Constituyente, la idea de la Asamblea Constituyente. El contexto de la década del 30 es totalmente diferente al del momento ostosiano, decía. Y realmente Albizu, efectivamente, como dice Colón Martínez, lo que plantea es una Asamblea Constituyente para constituir la República. Para eso es el reclamo de la independencia, es la aceptación de lo que él entiende que es oferta de independencia en el proyecto del senador Tidings de ese año. Y yo creo también, igual que Colón Martínez, que Albizu percibió correctamente el sentir del país. En ese momento lo que hay es la coalición de republicanos y socialistas que son asimilistas, pero Martínez Nadal siempre diciendo que la independencia como opción, como cuestión de dignidad, o sea, o la integración con pleno derecho o la salvaguarda de la dignidad en la independencia. Y Martínez Nadal no se quedó de palabra, le hizo hasta ofrecimientos de apoyo al propio Albizu cuando se empezó el proceso criminal, que fue un crimen en su contra. Y el resto del país, que es el Partido Liberal, dirigido por don Antonio R. Barceló y ya el joven líder Luis Muñoz Marín, son independentistas. Lo era mi padre, lo era Ernesto Ramos Antonini, Vicente Giel Polanco y todo el grupo de jóvenes dirigentes ya parlamentarios, algunos por el Partido Liberal, que fueron a la legislatura en esos 8 años del 32 al 40. El país hubiera votado en su mayoría, creo que se puede decir, por aceptar la independencia. De hecho, muchos de los que fueron fundadores del Partido Popular, incluyendo a don Jaime Benítez, entre otros, tenían un grupo que creo que se sesionaba en el Ateneo, que era precisamente en apoyo a la constituyente para reclamar una constituyente para la República. Ese era el momento. Lo que ocurre es que pasaron cosas extrañas, como pasan tantas veces en la historia nuestra, en las audiencias del proyecto del senador Tidings, y sabemos que no se aprobó y no hubo ni independencia ni referéndum. Pero la idea quedó en el aire, incuestionablemente, y no es en el aire en el sentido de suelta, al garete, sino que la idea estaba planteada, estaba en la mente, en el pensamiento de aquellas personas, y lo vimos al inicio de la década del 40. Y entonces Noel sabe la historia. Muñoz, ¿qué tenía que decir sobre la Asamblea Constituyente? Muñoz en los años 40 optó por la Asamblea Constituyente y la defendió en Washington. Es decir, se designó una comisión presidencial para investigar las relaciones políticas con Puerto Rico. Esa comisión fue presidida por Fortas. Muñoz compareció a esa comisión y defendió la organización de una asamblea constituyente para determinar el futuro de las relaciones políticas. Fortas contestó duramente a la propuesta de Muñoz. Fortas fue aplastante. ¿No? Esto es 1943. Y las audiencias, las reuniones que no fueron audiencias, están transcritas y hay unos ejemplares por ahí. En mi casa hay uno. Sí. Pero vamos a eso. Hay un momento en que Fortas le dice a Muñoz: si usted está considerando un mecanismo que ponga en duda la autoridad del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, aquí no vamos a considerar nada que se parezca a eso.
Y le dicen, that's flat. Y esto es definitivo. Perdóname, ahí es que le dice, y lo voy a decir en inglés, yo lo he leído, The United States will always be supreme in Puerto Rico. Estados Unidos siempre será supremo en Puerto Rico. Y lo que ocurre es que el planteamiento es de ejercicio de la soberanía. Le está diciendo Fortas, que es subsecretario de lo Interior en ese momento. Si la cuestión es soberanía, olvídese, esta reunión se acabó. De hecho, se acabó en la reunión siguiente. Los trabajos concluyeron así, sin pena ni gloria. Porque si el tema era la soberanía, Fortas lo que dijo fue, olvídense, Estados Unidos siempre será el supremo, que quiere decir el soberano en Puerto Rico. Si ustedes vienen por ahí... Ahora, a la pregunta de cómo se retoma luego el planteamiento de Asamblea Constituyente, mi recuerdo es que no se retoma. En el Partido Popular entonces se decide utilizar los otros mecanismos. Los mecanismos tradicionales que han fracasado. El mecanismo de utilizar comisiones a Washington o propulsar legislación congresional que defina la situación del estatus, o propulsar legislación en Puerto Rico como en el 67, un plebiscito para que el pueblo de Puerto Rico envíe el mensaje a Estados Unidos. Eso no vuelve a tener ningún desarrollo positivo para Puerto Rico hasta esta generación. Yo diría que ahora es que por primera vez el Partido Popular se ha dado cuenta, y lo está diciendo, que los mecanismos que se utilizaron, que los medios que se utilizaron, que las maneras que se utilizaron no produjeron ningún resultado, y que hay que volver a considerar la Asamblea como el mecanismo adecuado. Esa es la situación. Yo creo que en Puerto Rico la Asamblea Constituyente, en términos de Luis Muñoz Marín, no se puede señalar que él dedicara mucho esfuerzo, porque no lo dedicó. Él lo intentó, pero la reacción norteamericana fue tan definitiva que él optó entonces por obviar el problema. En breve continuaremos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. En el programa de hoy estamos honrando la memoria del licenciado Noel Colón Martínez, quien nació en el 1927 y falleció en este mes de octubre del 2022. En el programa de hoy estamos retransmitiendo un programa que fue al aire el 7 de diciembre del 2003, titulado La Asamblea Constituyente. En este programa, Noel es acompañado con el fenecido licenciado Antonio Fernós López Cepero. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa de hoy dedicado hoy con el licenciado Noel Colón Martínez y el doctor Antonio Fernós López Cepero. A mí me gustaría ahora que entráramos a la Asamblea Constituyente que se dio en el 1952 y que presidió Antonio Fernós y CERN, padre nuestro invitado aquí. Me gustaría hablar primero los antecedentes de esa asamblea y qué sucedió en esa asamblea. Esa asamblea es el resultado de la votación favorable en el referéndum de la Ley 600 de 1950, que es realmente el convenio que tenemos con Estados Unidos. El convenio de aceptar esa oferta manca, que no fue un acto de autodeterminación, porque fue escoger, nos quedamos como estamos o aceptamos esta reforma. La reforma consiste en aceptar crear un gobierno propio y dejar las otras disposiciones de las leyes orgánicas como estatuto de relaciones federales. Cuando se llega a esa parte del proceso, que es el coger el nuevo camino que hubo políticamente que escoger, al fracasar todo en 1946, como explicaba Colón Martínez hace un momento, el tener que escoger este nuevo camino es el camino legislativo, es el camino congresional. Pero como tantas ideas, llega el momento que después que uno la tiene clara, dice, bueno, pero hay que escribir una ley, hay que escribir el estatuto, ¿y cómo se redacta esto? Y ahí es que viene, por decirlo así, la tomada de cuenta de que si lo que se va a hacer es crear un gobierno propio en Puerto Rico, pues tiene que ser propio de los puertorriqueños. Y el sistema, entonces, de lo que tengo entendido, de haberlo oído en mi casa, es que se asemeja a la primera parte del tránsito de territorio a estado que tienen los estados de la Unión,
que es que se usa un mecanismo que se llama convención constituyente, porque se tienen que reunir para adoptar una constitución que después el Congreso la acepta y entonces simultáneamente les habilita para ingresar a la Unión. Son dos procesos separados que ocurren simultáneamente. Pero entonces en el caso de Puerto Rico, como no era para el ingreso a la Unión, sencillamente se caía por su peso, porque era el mecanismo conocido de que se disponía, que se autorizaba, si la ley 600 se aprobaba en referéndum por el pueblo de Puerto Rico, la convocatoria a una asamblea constituyente. Es que sencillamente se cayó por el propio sistema norteamericano, porque ese es el vocablo, porque hay que constituir un Estado político. Aquí la diferencia era que ese Estado político no era soberano independiente, ni el trámite concluía con admisión a la Unión. Ese mismo mecanismo en esa misma década se siguió con Alaska y Hawái. Celebraron una asamblea constituyente, constituyeron el Estado político, redactaron una constitución, el Congreso les aceptó la constitución, pero ahí mismo también los admitió a la Unión. En el caso de Puerto Rico se celebra el primer paso nada más. Pero entonces de ahí en adelante, o sea, desde que se aprueba en referéndum la ley 600, ya el proceso es legislativo estatutario en Puerto Rico, o sea, en el territorio, que por su propia legislación tienen que convocar a elecciones para delegados a la constituyente, como se hizo aquí. Se aprueba legislación, se va a elecciones de delegados, y entonces esos delegados electos por el pueblo a ese fin específico se reunieron en septiembre del 51 y inició sus trabajos la Asamblea Constituyente para crear el Estado político, que en ese momento no se sabía que se iba a llamar Estado Libre Asociado. Muñoz Marín y otros le llamaban el Estado Libre de Puerto Rico. ¿Quieres añadir algo sobre esa Asamblea Constituyente? Traer un elemento nada más, porque creo que para la comprensión del problema de por qué Estados Unidos aprueba la ley 600, yo creo que hay que considerar la situación internacional, porque es importante. Es decir, en 1945 se aprueba la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, y el artículo 73 de la Carta tiene un compromiso de descolonización. Tanto descolonización de los territorios que pertenecían a las potencias vencidas, como la descolonización de los territorios de las potencias vencedoras. Pero el trámite era distinto. Es decir, en el caso de las potencias vencidas se creaban unos fideicomisos. Se le asignaban esos fideicomisos a unas naciones. Por ejemplo, a Estados Unidos se le dio la custodia de las Islas Marshall y todas las islas de la Micronesia, como dar un ejemplo. Pero en el caso de Puerto Rico cayó en el listado de territorios no autónomos, que hubo que hacer en el inventario para descolonizar. No hay duda de que eso ejerce una presión importante sobre Estados Unidos, que trae como consecuencia pues la legislación sobre el gobernador electivo, que no fue una legislación que Puerto Rico pidió. Prácticamente el gobernador electivo se le impuso a Puerto Rico, porque Muñoz no quería el gobernador electivo. Muñoz entendía que el gobernador electivo podía ser un parchito puesto para dilatar el proceso de la definición política. Pero creo que ese elemento del desarrollo que estaba pues dándose en el mundo entero trajo como consecuencia que Puerto Rico hubiera una consecuencia en el régimen. Lo que pasa es que Estados Unidos fue muy, ¿cómo diríamos?, muy miserable al momento de repartir la libertad en el caso de Puerto Rico. Y eso lo hacía Muñoz Marín. Sí, lo dijo así mismo. Lo dijo así mismo. Cicatero. Es decir, muy cicatero. Porque, como ha explicado Antonio, la ley 600 no permitió al pueblo de Puerto Rico un acto de autodeterminación política. No se reconoció un Estado político, no se reconoció la soberanía de ese Estado político, sino unas concesiones de gobierno propio. Y no hay duda de que sí, que hubo pequeñas concesiones de gobierno propio. Hay una cosa que Colón Martínez ha batizado muy bien. Cuando mi padre cuando el doctor Fernández Hicén llega a Washington en el 46, yo tengo hasta recortes de periódicos que claramente, y contrario a lo que dice alguien por ahí, dice, Fernández Hicén a Washington buscará el Commonwealth. Commonwealth era lo que se le había otorgado a Filipinas en el año 35, antes de la guerra, como etapa transitoria a la soberanía. Ese era el Commonwealth que se iba a buscar en el 46. No hubo manera. Se le viabilizó el camino a la ley de gobernador electivo, y esas eran las dudas que tenía Muñoz.
Y yo sé que las tuvo mi padre, precisamente porque decían, nosotros queremos este Commonwealth, no otro que vino después. Y nos están abriendo el camino al gobernador electivo, y si nos quedamos en el gobernador electivo. Ese era el temor, que fuera un parchito, como acaba de decir Colón Martínez. Lo que ocurre es que en el entretanto, en la ONU, el proceso de descolonización basado en los artículos de la Carta seguía empujando, y ya vino la obligación de rendir informes sobre los territorios, que ya eso puso a Estados Unidos en una situación difícil. Y viene el 48, y aunque ya hay gobernador electivo, y se elige por el pueblo de Puerto Rico un gobernador en el 48, todavía a Estados Unidos se le está requiriendo informes sobre el proceso de avance de la descolonización en el territorio, y entonces se viabiliza la Ley 600. Y con un gran ahorro en sacarnos de la ONU antes de que el proceso siguiera el desarrollo que eventualmente siguió y ha seguido. Pero ese matiz está en el medio. Se fue a buscar un Commonwealth como etapa transitoria a la soberanía, como el caso de las Filipinas. De ahí es que viene el vocablo, no viene de la Marina ni de ningún otro lado. En segundo lugar, el no ver el gobernador electivo como un parcho transitorio. Y en tercer lugar, el factor internacional que trajo Colón Martínez, que es decisivo a mi juicio. Si no llega a haber esa presión, quizás nos hubiéramos quedado incluso en el gobernador electivo. O sea que, resumiendo, la Asamblea Constituyente del 52 fue de donde surgió la creación del Estado Libre Asociado. Toño, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo es que funciona una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente funciona, en primer lugar, a base de que se aprueba una ley para que se celebre una elección de delegados a esa Asamblea. Eso es lo primero, es una asamblea de delegados electos exclusivamente con esa autoridad y esa función. La del 51 fue para redactar un proyecto de constitución. No la aprobaron ellos, la redactaron. El pueblo la aprobó en las urnas. La que se discute en nuestros días, en el proyecto nuestro del Colegio de Abogados, se llama Asamblea Constitucional de Estatus, porque su encomienda específica y única es el de redactar propuestas de negociación con el gobierno de Estados Unidos de América para revisar las relaciones, lo que llamamos el estatus, entre los dos países. Esa es su única encomienda. La Asamblea tiene que ser electa por el pueblo en una elección especial para esos delegados. La Asamblea delibera, la Asamblea redacta propuestas y la Asamblea negocia. Pero es el pueblo el que definitivamente tiene que aprobar el proceso finalmente. De manera que tenemos una situación de que vamos por pasos realmente. Lo que se propone ahora es, lo que está ante la consideración del país en este momento y su Asamblea Legislativa, es el primer paso, el de que se apruebe el consultarle al país. ¿Quiere usted que se convoque una Asamblea Constituyente que se llame Asamblea Constitucional exclusivamente para el estatus? Ese es el tenor del proyecto del Colegio de Abogados radicado por petición ante la Asamblea Legislativa. Si se aprobara así la consulta y el país votara mayoritariamente sí, entonces se procede al segundo paso, que sería la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprueba una ley para elección de delegados a esa Asamblea Constitucional de Estatus. Y el último paso en el proceso es el referéndum en el que el país vote sí o no a la propuesta que se haya elaborado, se haya negociado, diga lo que diga, porque eso lo sabe el señor y la señora que están en los cielos. Noel, ¿y qué opciones se está discutiendo en términos de tipo de asamblea constituyente actualmente? Bueno, ese es un problema. Nosotros, como Colegio de Abogados, como ha dicho muy bien Antonio, sometimos un proyecto. Ese proyecto es para que el elector puertorriqueño en un referéndum diga si él quiere o no quiere que se convoque una Asamblea Constitucional de Estatus, limitada a las relaciones políticas con Estados Unidos. Pero en el camino han surgido otros planteamientos. En el camino ha surgido, por ejemplo, una propuesta del representante Jorge Colbert Toro, en la cual Colbert dice que no se le debe plantear una sola alternativa a la gente, sino que se le deben plantear varias alternativas. Entonces, las varias alternativas... Conte, no son alternativas de estatus. No. Aclaremos alternativas eso. De acción en este momento. Alternativas de acción en este momento. Que la gente diga
si en vez de la constituyente solamente, ¿por qué no votan en favor de un plebiscito con el aval congresional? O un plebiscito de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o cualquiera otra alternativa que surja. Esa propuesta de Jorge Colbert ha sido acogida también por Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal, en su discurso del 18 de octubre ante la Asamblea del Partido Popular, planteó ese tipo de alternativa, de mecanismo. Entonces, hay otra alternativa que es la que propone Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón propone una asamblea constituyente convocada bajo los términos, yo considero limitados, de la propia Constitución del Estado Libre Asociado. Porque la nuestra se va fuera de la Constitución del Estado Libre Asociado, invocando derecho natural, invocando un derecho que Puerto Rico tiene a resolver su problema de relaciones. Ahora, en la Asamblea Legislativa, en las vistas que se celebraron y que se están celebrando, pues la Asamblea Legislativa tendrá que optar. Yo me imagino que finalmente la Asamblea Legislativa optará por la recomendación que le haga el Partido Popular, pues por como es natural, es una legislatura electa por el Partido Popular. La gobernadora ha dicho que favorece la manera en que la Asamblea Legislativa está conduciendo el proceso. Y pienso que este primer paso puede ser la aprobación de una ley para que se celebre un referéndum, posiblemente con más de una alternativa. Pero eso liquida el primer paso. Nosotros nos gustaría que se pudiera aprobar esa legislación ahora, aunque el presidente del Partido Popular ha dicho que debe ser 120 días después de las elecciones que se empiece el trámite de convocar, de constituir la Asamblea. ¿Y cómo se determinan los integrantes de la Asamblea Constituyente? Eso se determina por ley. Hay que fijarse que el primer paso, que es el basamento de todo, que es el que acaba de explicar Noel Colón Martínez, es la autorización del pueblo para que el proceso comience. Una vez el pueblo autoriza, entonces hay que aprobar una ley electoral para ese evento electoral exclusivamente. ¿Y cuántas personas se eligen? Eso lo decidirá el proceso político, porque la Asamblea Constitucional de Estatus o Constituyente, la que escojan y el país adopte, pues hay que decidir, y eso es el proceso legislativo, cuántos miembros va a tener. Hay unos proyectos de que sean 51, que eso es prácticamente una Cámara de Representantes actual. La constituyente del 51-52 para crear el Estado tenía 95 miembros. Pero ¿Y cada partido somete sus candidatos o cualquier persona? Bueno, cada sector ideológico, que naturalmente principalmente serán los partidos políticos tradicionales, pero el legislador también en esa ley tiene que decidir si va a utilizar el criterio territorial electoral tradicional nuestro. Por ejemplo, en el 51-52 se eligió a base de tantos delegados por distrito senatorial y X número de delegados por acumulación. Pudieran en el proceso legislativo, y una vez más, este sería el segundo paso, no lo mezclemos con el primero de ninguna manera. Decidirse, mire, una asamblea de 37 miembros, tantos por los 8 distritos senatoriales y tantos por acumulación para garantizar las minorías. ¿Y uno vota por cuántas personas? Lo que diga la ley, eso es otra cosa. En la del 51-52, el elector podía votar por unos delegados como candidato suyo por el distrito senatorial y además tenía un voto aparte por la candidatura por acumulación. Yo no sé, y nadie aquí sabe cómo el legislador en su día, porque eso una vez más, esa es la consideración en el hemiciclo, en el proceso legislativo, de qué tamaño, cuánto, si es por distrito o todos serían por acumulación, si va a ser por distritos nada más, o mezclados delegados por distrito y por acumulación. Todo eso será en la segunda etapa, cuando se redacte la ley electoral para elegir los delegados a esa asamblea. Hay un dato bien relevante que es importante a mi juicio, y es que este proceso se inicia con un proyecto del Colegio de Abogados. Este proceso no se inicia con un proyecto de los partidos. La gobernadora dijo que los partidos debían ser sacados del proceso y este proceso debía ser conducido por el pueblo. Y es porque la historia ha demostrado que los partidos son más difíciles de ponerse de acuerdo, que la sociedad civil intervenga, una institución como el Colegio de Abogados, que no es partidaria, intervenga para un poco sembrar los elementos
que guíen toda la actuación. Yo creo que eso se está dando en este momento y es muy, muy favorable. En este programa hemos discutido el tema de la Asamblea Constituyente, uno de los temas de más importancia para nuestro país, ya que el asunto del estatus es algo que está inconcluso desde hace muchos años y la Asamblea Constituyente es el mecanismo idóneo para poder resolver esta situación. En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.